Muy buenas tardes. El día de hoy les presento una breve reseña del libro Apología para la Historia o el oficio del historiador de Mark Bloch. En este libro nos presenta elementos metodológicos que considera importantes. Puede seguir todo aquel que desee adentrarse en este campo del saber, es decir, quien desee realizar investigación histórica. Su libro lo divide en cuatro capítulos: la historia, los hombres y el tiempo, la observación histórica, la crítica y el análisis crítico. En el capítulo 1, denominado La historia, los hombres y el tiempo, Mark hace referencia a que la historia tiene como objeto de estudio los hombres en el tiempo. Más que estudiar al hombre en su individualidad, lo visualiza desde la colectividad. Habla de la importancia de la interrelación de la historia con otros campos del saber, en la que hace énfasis en la política, la sociología y la arqueología, pues el saber histórico se construye de manera interdisciplinar, pues como él mismo comenta, aislado ninguna especialidad entenderá nada, sino a medias. Al hablar de la historia como ciencia, señala que el conocimiento del pasado se reconstruye y se transforma, es decir, que se interpreta y explica a partir de las fuentes y de las herramientas con las que cuenta el investigador. Una vez logrado, da pautas para comprender el presente, de ahí que hable de la relación pasado-presente. Señala que el tiempo histórico se caracteriza por el cambio constante, es decir, las sociedades continuamente cambian en todos sus ámbitos, como el social, el político y el económico. Y en esa constante dinamicidad es donde la historia realiza su quehacer. El segundo capítulo, denominado La observación histórica, señala que, como toda ciencia, el investigador utiliza sus propias herramientas de investigación. En este caso, toma como referencia a la observación histórica, en la cual señala que hay que tomar en cuenta los testimonios voluntarios e involuntarios. Los testimonios voluntarios hacen referencia a las personas que deciden brindar información de un evento histórico, pues fueron partícipes de dicho evento, mientras que un testimonio involuntario lo conforma cualquier fuente que no se hizo con la finalidad de dar a conocer algo, en la que podemos mencionar un papiro, algún mapa, una pintura, monedas o cualquier otro vestigio que brinde información valiosa al historiador, apoyándose del método deductivo. Menciona que el investigador se halla en la imposibilidad de conocer por sí mismo los hechos, de ahí que el conocimiento sea indirecto. Le queda a él contrastar y analizar la información recabada, donde señala que toda recolección de cosas vistas se compone en gran medida de cosas vistas por otro, por lo que el historiador no puede tener un conocimiento absoluto del hecho histórico. Interpreta a partir de los otros y de los documentos que están a su alcance, de los cuales realiza un análisis minucioso. Habla de la importancia que el historiador debe realizar una observación activa, es decir, ser capaz de ver con una mirada crítica los fenómenos sociales estudiados, pues no hay que olvidarse que está analizando a los seres humanos y estos se caracterizan por la complejidad, pues son muchas las variables que intervienen en su actuar cotidiano. En el capítulo tercero, denominado La crítica, Bloch nos habla de que hay que aceptar, de que no hay que aceptar ciegamente los testimonios históricos, pues se actúa de tal manera que deja de lado la crítica y la reflexividad del fenómeno social que investiga. Además que muchas ollas materiales pueden ser falsificadas con la intención de cambiar una verdad que pudiera afectar o beneficiar a determinado grupo social. De igual manera, hace referencia al historiador no crédulo, en la que señala que durante la recopilación de datos en una entrevista, la persona puede falsear la información, ya sea porque de manera no intencional se haya equivocado o porque realmente decide no dar información verídica. De ahí que hable de la importancia de recurrir a otros testimonios que le permitirá tener una perspectiva más amplia del fenómeno social a estudiar, lo que nos lleva a señalar que la duda debe estar presente para no dar por sentado las cosas, lo que fortalece el espíritu crítico del historiador. Finalmente, en el capítulo cuarto, el análisis crítico, él señala que el historiador debe comprender y no juzgar el hecho histórico. Debe fortalecer la comprensión del fenómeno que estudia, donde trata de interpretar el comportamiento de los hombres en el contexto en el que vivieron, a diferencia de la historia positivista que se apoya en el método de las ciencias naturales y toma como referencia la cuantificación de los hechos sociales, mismos que son tomados pasivamente, como bien señala Marrow. A diferencia de esta perspectiva en la que hace referencia Bloch a la reflexividad del fenómeno que se estudia. Además señala que esta ciencia debe crear sus propios métodos de investigación.
A partir de lo mencionado, puedo concluir que este libro vino a abrir nuevos caminos en el campo de la investigación histórica, pues ofrece herramientas que los historiadores de la actualidad pudieran utilizar. Gracias.